como si las ambiciones mediocres de Chófer y Falcon de Sánchez se hubieran esparcido por todo su entorno, ¿no? O sea, normalmente hay algo de pundonor, ¿no? En el hecho de decir, oye, que no tienes presupuestos. Bueno, joder, ojalá los tuviera, ¿no? No, ya, no hacen falta. Arranzuelo tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogos, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales bruselienses. Danos un año más. Confrontado. Danos un año más. Nada más. Esta es noticia de La Razón de Diego Rodríguez Veiga, que ya grabamos el otro día, extremo centro de La Razón. Y dice él, una ley cada 37 días, la peor legislatura de la democracia. Claro, yo voy a decir una cosa de matiz. Para mí que este gobierno no saque leyes me parece bueno. No sé si me explico. Ahora, ¿sería mejor que no estuviera en el gobierno? Sí. Pero claro, el actual gobierno dice, no estoy paralizado como una babosa, dice. Atentos todos, No estoy paralizado como una babosa. Estoy aquí con el BOE. Y tú dices, guay, pero no, ¿sabes? No. Y dicen, no, estamos haciendo mucha estamos haciendo politicona y tal. No estás haciendo no tienes ni mierda en las tripes. Eso es lo que tienes. No tienes ni mierda en las tripes, compañero. Y el hecho es que, no pasa nada, pero la mayoría que ordena el flujo a día de hoy en el Congreso no es la de gobierno. Entonces, lo que tenemos es un gobierno sin parlamento, sin mayoría parlamentaria, porque lo único que hubo fue, en su momento, un acuerdo de investidura. Ya está. Luego lo que hacen desde el gobierno es decir, no. ¿Os acordáis lo de hemos sacado 1000 votaciones? Y dices, mira, tío, no me seas cutrongo, ¿sabes? O sea, no me seas cutrongo. Digo que no, que no estás haciendo absolutamente nada. No pasa nada, no tienes presupuestos, no tienes mayoría parlamentaria y lo único que tienes es cobrar la nómina cuando llega a fin de mes en el BOE. Y diréis vosotros, bueno, pero eso es gobernar. No, eso no es gobernar. Eso es estar en el gobierno. ¿Es respetable estar en el gobierno? No sé. Creo que hay que tener un altísimo concepto de ti mismo. O sea, creo que hay que estar un poco como las maracas de Machín, en realidad, para pensar que lo que ha hecho el gobierno estos 2 últimos años es gobernar. O sea, creo que hay que tener una distorsión profunda de la realidad para pensar que lo que estás haciendo es gobernar. O sea, no creo que compute bajo... Vamos, no creo que merezca la pena. Ahora, creo que merece la pena si tus objetivos son... No, es que no hay propuesta de ningún tipo. ¿Hacia dónde va el gobierno? No se sabe. O sea, no hay... Oye, pero ¿cuál es la orientación política? Tampoco se sabe muy bien. Pero ¿cuál es tu política de vivienda? No, pues volver a presentar los 10.000 millones que llevo 10 años presentando, pero que no van a conseguir nada. Entonces, o sea, creo que hay una...
creo que el nivel de distorsión necesario para percibir como un bien este gobierno solo pasa por el hecho de decir, bueno, pero soy lo antepenúltimo antes de un gobierno de derechas. Más o menos. O sea, creo que el único elemento a presentar, ¿no?, es no soy lo que va a venir, porque ni siquiera te planteas que seas la posibilidad de evitar lo que va a venir. O sea, ni siquiera es eso. La muració. Es un poco la última derivación del muro, ¿no? La última derivación del muro es, bueno, pero no soy... ya, pero, bueno, no eres estos, pero tampoco... O sea, o yo o la barbarie. Bueno, pero es que tampoco... Es que no hay nada en el yo y al final tampoco vas a parar la barbarie. O sea, digo, ¿no? Estoy balanceándome, ¿eh? O sea, estoy pensando con vosotros sobre qué escribir, ¿eh? Porque tengo que escribir la columna hoy, tengo que mandar 800 palabras y quiero hacer valoración, el balance. Entonces, para mí el balance es un poco el hecho de decir, oye, tío, no, si es que ya no interpelo a la gente por virtud pública, ¿no? Es decir, oye, mira, cualquier persona que esté en una situación como esta, pues hay que marchar, punto. Oye, presentas la moción de confianza y fuerzas. Porque podría ser, ¿eh? O sea, presenta la moción de confianza, fuerza a tus socios a votar en positivo y aprueba unos presupuestos. Y déjame en paz. O sea, digo, y gobierna. Pero no. Entonces, recuerdo cuando empezó la legislatura esta, la mal llamada legislatura, hablando con alguna gente a la que respeto, ¿no?, intelectualmente, que decían, no, pero Sánchez no va a ir por el Congreso. ¿Para qué necesita Sánchez el Congreso, no? Es decir, ya está, ya ha conseguido la investidura, ya está. Y, o sea, compro eso en términos de, bueno, pero entonces ya estamos ahí, es decir, ya estamos en que hay una especie de subtexto cínico, ¿no? O sea, vamos a subir la apuesta, ¿no? Es decir, oye, mira, la propuesta de gobierno de Sánchez es una especie de subtexto cínico donde ni siquiera a la gente que está le importa una mierda lo que está haciendo. O sea, digo, no es que no haya virtud en Sánchez, es que esa especie de vuelvo a decir, o sea, que yo tampoco quiero hacer moralismo, es, oye, pero es un paso más, ¿no? Es decir, no, o sea, no importa. No importa hacer leyes, no importa no poder sacar los presupuestos. Ya, pero ¿y entonces? Entonces, ¿qué eres? Digo, ¿qué? Digo, ¿estás cuadrando gastos? ¿He entendido bien la tesis del gobierno? La tesis del gobierno es cuadrar ingresos y gastos. No, porque tengo el BOE, ¿no? Bueno, sí, vale, tienes la capacidad para comprar todo lo que se pueda comprar en España, ¿no? Pues repartir les partides de presupuesto de Televisión Española para que Roures y compañía hagan documentales y puedes llevar a Pepa Bueno a presentar el telediario de la 2. ¿Es eso? Ese es... No, es que puedo ponerle un programa a Henar Álvarez en la 2. ¿Es eso? ¿De verdad? No, es que
puedo... Pero es todo como muy asuelado, ¿no? Esto como súper... O sea, es como si las ambiciones mediocres de Choffer y Falcon de Sánchez se hubieran esparcido por todo su entorno, ¿no? O sea, normalmente hay algo de pundonor, ¿no? En el hecho de decir, oye, que no tienes presupuestos. Bueno, joder, ojalá los tuviera, ¿no? No hacen falta. Y entonces, ¿para qué estás, no? Una especie de burocracia confuciana, extraña, ¿no? Hay algo que se liga con otra de las noticias que salió hoy en La Razón, que es el absoluto vaciamiento de la dimensión política, de la acción política. Decía Juan Claro, ¿no? Sánchez es como una máquina de palabras, ¿no? Entonces, claro, al ser una máquina de palabras expresa constantemente ideas, ¿no?, que no guardan correlación con la realidad. Es decir, soy esto, soy lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto. Y entonces, al final, hay como muchas palabras, ¿no? Y si uno quiere juzgar la realidad, lo mejor que puede hacer es como despreciar todo eso. Oye, mira, como todo esto, como todas las declaraciones de este sujeto meten un ruido innoble, voy a bajarme la política de declaraciones. ¿Qué es la política de declaraciones? La política de declaraciones es, yo vengo y le pregunto, ¿usted qué opina de la crisis de la vivienda? ¿No? Y entonces la máquina de palabras emite juicios, ¿no?, o valoraciones, pero que no tienen correlación con nada de lo que está pasando. Me importa mucho las mujeres, ¿no? Putes. Somos el gobierno más feminista de la democracia. Y crece un 120% los delitos sexuales en Cataluña. Vamos a arreglar la pobreza infantil. Y la pobreza infantil solo para de crecer, ¿no? No para de crecer. Entonces, claro, ante esa realidad, lo único que puedes hacer es decir, oye, mira, voy a bajarme, pero me voy a bajar a bloque todo lo que tenga que ver con lo declarativo y voy a intentar juzgar los hechos, ¿no? Es decir, oye, menos, seguramente no tenga tanta agilidad al juzgar la realidad, ¿no? Y seguramente pues me quede muy descuadrado del ritmo de la actualidad, ¿no?, que a veces pues no permite fijar posición, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy un ejemplo, ¿no? Y esto. No, es que no importa. Bueno, vale, no importa. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es esto? Porque podemos estar de acuerdo en que no importa. Digo, podríamos estar de acuerdo en que no importa. Pero entonces, ¿qué es esto? Este es el mejor, solo por entenderlo, ¿eh? O sea, Sánchez le dice a su gente, yo soy capaz de gobernar de una manera nueva en España. Fijaros, lo que hay que hacer es coger a estos 4 socios, crear un muro, ¿no? Y fijaros que accedemos al poder. Fijaros que llegamos, ¿no? Somos capaces de llegar al BOE, ¿no? Bueno, vale. Sois capaces de llegar a la investidura, pero luego sois capaces de mover la barca. Es decir, creo que es... Mira aquí a Pati. Pati, ¿cómo va? ¿Cómo va ahí ese embarazo? Pati, abrazo. ¿Cómo se desenvolupa, ¿no?, la legislatura una vez que accedes al poder de esa manera? Digo, más allá de traidores, guerra civil, tal, o sea, toda la hipérbole, o sea, vamos a intentar reducir el ruido, ¿vale? Vamos a bajarnos las declaraciones. Vamos a no asumir si son golpistas, si no son golpistas. Es lo único que está saliendo, lo único que está avanzando son las leyes, como la de la amnistía. Ni siquiera... Es que, o sea, el vaciamiento de la acción política que ofrece Sánchez a su electorado ni siquiera genera políticas de izquierdas. O sea, y para mí esto es muy importante. O sea, una parte importante de cómo comunica Sánchez a su electorado que está haciendo cosas viene de la reacción de sus antagonistas. Es decir, vamos a decirlo así, o sea, mirar lo de Torre Pacheco, ¿no? Es mirar, la ultraderecha está enfurasmada. Está, mirar ahí, qué cabreados están. ¿Pero qué políticas estás haciendo, José Luis? Ninguna, ¿no? Digo, o sea, ¿soy yo? Ninguna, ¿no? O sea, no estás haciendo nada, ¿no? Pregunto. O sea, quiero decir, no hay propuesta alguna en esto que estás haciendo diciendo que
que eres un muro de contención ante la ultraderecha. O sea, ya toda la campaña de comunicación del delivery de Sánchez sobre sí mismo es muy ridícula desde el día 1, ¿no? Habla en inglés, la toma de posición internacional, los jueguecitos estos estéticos, ¿no? El presidente molón, ¿no? Pero fíjate, sí, propuesta la plurinacionalidad, la amnistía, concierto catalán, lenguas. Voy a decir una cosa, yo tengo la sensación de que ni siquiera Sánchez cree que vaya a sacarlo del cupo catalán. O sea, la manera que están teniendo de abordarlo es como que nadie se toma en serio que sean capaces de sacarlo. O sea, creo que, o sea, ni siquiera creen que sea verdad lo que proponen. Que lo proponen un poco por... O sea, es gravísimo, ¿eh? O sea, es terriblemente grave. O sea, es una cosa horrible. O sea, lo único que está consiguiendo sacar Sánchez es aquello que directa o indirectamente es un privilegio para las economías y élites de Cataluña y País Vasco y un demérito y un problema y una lesión de derechos en el resto de España. Eso es lo único, o sea, lo único que ejerce como punto focal, o sea, lo único que pone de acuerdo a la mayoría de Sánchez es cuando consigue cuando consigue doblar y lesionar los derechos del resto de España para dar algo material, ¿no?, a las élites económicas de Cataluña y de País Vasco. Claro, la cuestión es cómo puede funcionar un sistema de opinión pública en una situación como esta, donde ni siquiera se produce rendición de cuentas por parte de sus propios apoyos. Es decir, pero entonces, ¿sobre qué se mide? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que mide a Sánchez? O sea, uno de los elementos, un presidente promete. O sea, nosotros tenemos sistemas de poder dividido, ¿vale?, porque permiten corregir los errores. Cuando hablamos de corregir los errores es cómo funciona un sistema democrático, ¿no? Pues un sistema democrático pues elige a una persona que promete, pues voy a poner un caso muy clásico, ¿no? O sea, Rajoy promete crear empleo, mantener la autonomía política de España en ese momento y resolver lo de Cataluña. Esa es más o menos la promesa de Rajoy. Lo incumple, no lo incumple. Entonces, si la sociedad, si el demos considera que fracasa en su promesa, pues le elimina como líder y se escoge a un nuevo líder, ¿vale? Y la cuestión es que nunca he entendido, desde que accede al poder, cuál es la promesa de Sánchez. Los independentistas, o sea, Artur Mas, su promesa fue conseguir el cupo. No lo consigue. Bueno, luego llega Torra, Puigdemont y vamos a conseguir la independencia, ¿no? Pero ¿cuál es la promesa de Sánchez? ¿Cuál es la promesa de Sánchez el 23J? ¿A qué se compromete? ¿Cuál es el compromiso sobre el que se le mide? Pero, y en la legislatura anterior, ¿cuál es el compromiso sobre el que se le mide, ¿no? Entonces, mira, Meichu apostando por la contabilidad guapona. Muy bien, Meichu, muchas gracias. Me encanta porque Marian está al combate de la velada, que vamos a comentar después, porque yo creo que la sociedad está en la velada. O sea, mi sensación, resumiéndolo mucho, intentando coser las dos cosas, es que la sociedad ha dejado de exigirle cosas a los políticos. O sea, no le exige nada a Sánchez porque tampoco sabe muy bien qué pedir, ¿no? Hay una especie... Y la sociedad está en... La sociedad está en Ibai, está en la velada, está en el entretenimiento, está en el fútbol, está en lo cotidiano, ¿no? O sea, la sociedad se ha ido desideologizando y despolitizando, entre comillas, ¿no? La cuestión es que sigo sin saber qué es lo que le exige su votante a Sánchez. Entiendo que es... Cuidado, ¿qué te pasa? Hola. Mami acaba de pintar una parte de vuestro cuarto. Perdonad que andamos aquí. Ese es Manel, que es el mediano. Quiero decir, el problema de vivienda, el problema de pobreza infantil, el problema de la mujer sigue perdiendo, sigue creciendo en su percepción de inseguridad. Ni siquiera el electorado de Sánchez le exige cosas. Y es curioso, porque
ni siquiera los... O sea, claro, tenemos académicos, tenemos periodistas, tenemos medios de comunicación, pero que tampoco exigen cuentas sobre nada, ¿no? O sea, hay un tuit, bueno, un tuit, no, perdón. Hay un tuit de Armando Pego Puigvó que he leído hoy, es este. Nicolás Gómez Dávila, ¿no? Una cultura muere cuando nadie sabe en qué consiste o cuando todos creen saberlo. Mi sensación es que ya no sabemos qué le pedimos a los gobiernos. La gente ya no sabe qué le pide a sus gobernantes. O sea, el votante no sabe, ya no sabe cómo medir al gobernante. O por lo menos existe todo en un grado de incerteza tan bestial que, salvo que suceda algo, lo hemos visto, lo vimos en el COVID y lo hemos visto en la Dana, no sabemos qué exigimos a los gobernantes. O sea, ya no somos capaces de verbalizar qué le pedimos, porque ni siquiera, en términos de crecimiento o gestión, somos capaces de formalizar cuál es el compromiso por el cual le estamos otorgando la confianza, ¿no? Y es sutil, pero también tiene que ver un poco con la incapacidad del sistema de la democracia liberal para emitir juicios de carácter independiente, ¿no? Es decir, al no existir intermediarios o credibilidad en los intermediarios, al no existir ya voces de autoridad, al no existir una manera razonablemente objetiva de medir el mérito de una acción de gobierno, la realidad sucede y no sabemos configurar un criterio positivo o negativo sobre ella, ¿no? En el COVID, nadie sabe, 4 años después, pedir cuentas por aquello que sucedió. O sea, no sabemos configurar un criterio autónomo sobre la realidad en términos de la política. O sea, no sabemos configurar, en términos de autonomía de criterio, un criterio sobre lo que está sucediendo en la política. Porque toda la conversación se mueve en narrativas y abstracciones. Y cuando hay elementos de la realidad, ¿no?, como estos, que se cruzan y que son hechos objetivos, no hay mayoría en el Congreso y por lo tanto, pueda o no es deseable que un gobierno no tenga mayoría en el Congreso. No, pero es que puede no tenerla. Sí, puede no tenerla, pero no es deseable, no es un síntoma positivo de la realidad porque paraliza. Y es que la política tiene que pivotar sobre algo parecido a orientar la acción de gobierno, aprobar leyes y demás. Esta situación no es una situación. No, es que como puede existir, pues entonces es válida. O sea, es una manera de medir la realidad bastante miserable. O sea, me resulta complejo porque no sabría deciros bajo qué situación objetiva el votante básico, votante o votante media, ¿no?, de la izquierda diría, esta situación me parece indeseable. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿pero cuánto le queda al gobierno? ¿Cuánto le queda al gobierno? O sea, en esta situación, ¿cuánto le queda al gobierno? Y no tenemos manera de confrontar a la persona que está al frente del gobierno al no atenerse a ningún principio de congruencia entre, oye, pues si yo me lanzo a una investidura es porque tengo un programa de gobierno detrás. Al no existir ese programa de gobierno, ¿cuánto le queda? Pues es que no lo sé. Yo manejo 2 hipótesis. Una hipótesis de degradación sistémica, no existe una alternativa y los socios siguen aguantando y va progresando la investigación y simplemente va avanzando la legislatura, pero sin hacer nada, es decir, con esto, pues sacando leyes que no tienen impacto o haciendo avanzar debates que no van a llegar a ningún sitio, ¿no? Lo del cupo catalán y demás, ¿no? Y luego lo otro es, de repente hay un evento, ¿no? Pues existe una grabación del presidente de gobierno donde dice no sé qué del estetes de Elisa Muliá, ¿no? Es más o menos, o sea, pero es muy llamativo porque en ninguna de las dos, ni en la de degradación y continuación y en la otra, que es como una especie de evento sorpresivo en la cual los socios dicen, no, esto es una indignidad total, ¿no? No hay rendición de cuentas. O sea, la política contemporánea post-COVID es
bastante... Es eso, ¿no? Apagones. O sea, fijaros que hay problemas incrementales en las redes de infraestructuras, hay problemas incrementales que hablan de una especie de tercermundización, ¿no? Hay subidas impositivas que no se corresponden con mejoras en los servicios. O sea, mi intuición dice, no, es que no... O sea, el presidente más charlatán de la democracia, más proclive a ocupar el espacio de opinión con declaraciones, no se es capaz de que rinda cuentas. Porque toda la estructura de opinión que le rodea no se sabe por qué le mide. O sea, no hablo de por qué le medimos nosotros, ¿no? Yo, evidentemente, soy un antagonista y soy oposición, ¿no? Es decir, no me va a parecer bien, no tengo una identidad moral con su manera de ver el mundo, no comparto su manera de gobernar España, no comparto lo que hace con el cupo catalán, no comparto su manera de dividir a la población, pero vamos a asumir que no soy su votante. Por lo tanto, pero mi pregunta es, ¿cómo es, o sea, bajo qué le mide el votante de izquierdas a Sánchez? Y mi sensación es que ese principio de correlación o de petición está volado por los aires, en algo muy parecido a lo que sucedió en Cataluña con los independentistas. Es decir, los independentistas hay un momento en el que empiezan, a partir de 2015, 2016, a correr una carrera hacia un ideal, ¿no? De vamos a traer la independencia a Cataluña. Los más cínicos decían, no vamos a conseguir la independencia, pero vamos a conseguir mejorar las condiciones de negociación. Pero bueno, y no consiguen ni lo uno ni lo otro, pero tampoco pierden la mayoría social. Por lo tanto, hay otra hipótesis, es a mí se me vota para enfadar al rival. Se me vota para hacer cosas que enfaden al rival. Y entonces, fijaros, ¿veis cómo la derecha está muy enfadada? Eso es porque estoy haciendo cosas. No las estás haciendo, pero fíjate cuán enfadados están como monos. Eso implica que estoy haciendo un montón de cosas de izquierdas que te representan, ¿no? Si yo tuviera que decir exactamente qué creo que unifica exclusivamente al electorado en términos de acción robusta, es subir los salarios de los funcionarios y subir pensiones. Creo que no hay más. Creo que lo único que unifica como rendición de cuentas objetiva, robusta, sobre la realidad, al actual gobierno y en la anterior legislatura y en esta es, o sea, lo único que genera, el único legado realmente existente de políticas robustas, es decir, de cosas que sean materiales y no simbólicas, es subir salarios de funcionarios y subir pensiones. Y no hay más. Y creo que no hay más, ¿eh? O sea, creo sinceramente que no hay más. La vivienda está peor, pobreza infantil está peor, la situación de la mujer, todos los datos nos dicen que está empeorando en términos de percepción de inseguridad. No creo que exista nada más allá de eso. Salarios de funcionarios y subida de pensiones. No hay... o sea, y es posible que... O sea, después del COVID, el hecho de que no hayamos podido establecer ningún tipo de conversación sobre rendición de cuentas es bastante llamativo. O sea, no tengo claro que no... O sea, que es una coalición entre... Voy a intentar resumir lo único que queda en pie en términos de qué va en matriz binaria 101 el gobierno. Va de instrumentalizar el Estado contra las regiones que compiten con Cataluña y País Vasco. Es decir, no es ya privilegiar a las economías de Cataluña y País Vasco, sino utilizar las herramientas del Estado regulatorias para perjudicar las capacidades competitivas de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Creo que ese es un punto focal. Lo segundo es subir los salarios de los funcionarios y empleados públicos y crear grandes masas de voto asociadas a eso. Y lo tercero, y en realidad más importante, es y subir las pensiones a un ritmo que sea insostenible por parte de la alternativa. Y bueno, y evidentemente llevar al máximo la capacidad de gasto para hacer más difícil la construcción de una hipotética alternativa, ¿no? Ahí está pues maximizar el gasto de
producción externa de televisión española, etc, 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 etc. ¿No crees que uno de los motivos por los que la gente no sabe qué pedir es que los partidos políticos han parasitado a la sociedad civil? Yo aquí tengo una visión un poco... O sea, en realidad la sociedad civil en España no existen los términos, creo, no existen los términos liberales. Los términos de nación liberal convencional que existen en el Reino Unido o en Francia, no existimos de otra manera. O sea, nuestros partidos políticos son muy peculiares, no tenemos instituciones liberales análogas a las de otras naciones. Nuestra nación es más antigua. Hay un proceso de transformación sociológico bestial en los años 60 y 70, en mitad de la ecualización social del franquismo que desgaja a la sociedad agraria y la mete en ciudades. Esto es un carajal. O sea, España es bastante carajal en la modernidad, pero también porque nuestros fundamentales quizás están en otro sitio, ¿vale? O sea, estoy hablando sobre tu pregunta, o sea, no me cuesta mucho tener una tesis, ¿no? Pero lo que sí que me parece a veces pobre o empobrecedor es pensar que hay una especie de culpa que son los partidos políticos, ¿no? Como si fuesen un engranaje disociado del resto de elementos. No es. Los partidos políticos en España responden bastante a lo que es España. Y creo que... O sea, hay sitios donde, pues, por ejemplo, ¿no? Es el problema en la academia, ¿no? O sea, el problema en las universidades. Nosotros tenemos Occidente tiene un gran problema a día de hoy con las universidades, porque las universidades están creando lo de élite overproduction, ¿sabéis, no? O sea, sobreproducción de élites para un mundo que no crece. España en los 60 a los 70 creció al 8% anual. Estaba como China. Y desde el 2007 estamos paralizados. O sea, creo sinceramente que no sabemos qué pedir porque es muy difícil pedir. O sea, esto no es una cuestión de los partidos políticos, es una cuestión que sobrepasa con mucho a España. Creo que el mapa de incerteza e indeterminación de la sociedad en su conjunto hace muy difícil que le pidamos a los políticos. ¿Qué le podemos pedir a los políticos? Los catalanes, no, pues vamos a pedir la independencia. ¿Pero qué significa la independencia? A Pedro Sánchez, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pide el electorado de izquierdas a Pedro Sánchez? No, el feminismo, ¿pero qué es eso? ¿Exactamente en qué se concreta? Porque los delitos sexuales contra la mujer están incrementándose y la ley del solo sí es sí ha sido abiertamente y todo lo que rodeó a la cuestión trans está muerto, pero muerto, digo, muerto y enterrado. Los Juegos Olímpicos ya, o sea, los de los Juegos Olímpicos ya han dicho que el chiste este de poner a paisanos a competir con mujeres se acabó. Entonces, la cuestión es si el juego democrático, tal y como lo conocíamos, visto lesionado. Y yo creo que es razonable pensar si el juego democrático con sus formas y maneras se ha visto modificado en la última década. Coaliciones incongruentes en lo ideológico, una nula rendición de cuentas, es decir, o sea, no hay... no hay manera de medir al gobernante. Y eso, la academia, o sea, voy a intentar explicarlo, la crisis de los intermediarios en la que vivimos, ¿no? Es decir, no somos capaces de depositar confianza en instituciones como la prensa, la academia, la universidad. O sea, no somos capaces de depositar confianza en los expertos, ¿no? O sea, lo vemos todo como parte de un juego faccionalista. No somos capaces tampoco de exigir rendición de cuentas sobre el gobierno. Y no pasa nada. Las votaciones como elemento sobre lo concreto, o sea, el discurso deja de tener importancia porque el discurso ya no significa nada. La máquina de palabras, o sea, te puedes bajar totalmente toda la política de declaraciones. ¿Qué ha declarado el ministro sobre tal o cual cuestión? ¿Qué ha declarado el ministro sobre los... O sea, tiene que dejar de importar qué ha dicho el ministro sobre los apagones y juzgar la realidad en si hay apagones. Es decir, la única manera que tenemos de medir la acción del político es puramente el resultado. O sea, bajarlo, incluso en términos de la socialdemocracia, sería la gestión pura, ¿no? Y por lo tanto, reducir la complejidad y bajarla a decir, oye, ¿hay apagones o no? José Luis Carabia, Izquierdo. Buenos días. ¿No creéis que hemos llegado mucho antes de lo que todos pensábamos a cuestionar seriamente la conveniencia de la supuesta democracia? Bueno, en parte esto es un poco... O sea,
¿os acordáis que el otro día yo estaba hablando un poco de los ensayos que acompañaban a Extremo Centro del Manifiesto, que es un libro que publicamos en 2021 y sobre el que he empezado por lo menos a intentar pensar otra vez, oye, ¿qué elementos le faltan a este sumario, ¿no? Y ahí hablábamos de los problemas de la división campo-ciudad, de la vivienda, de la cuestión de la familia y demás, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos que no llegamos a tocar y que yo creo que hoy merece la pena por lo menos dedicarle un tiempo a ello es, oye, ¿qué está pasando en la propia democracia para que el nivel de desafecto esté incrementándose de manera bastante evidente entre personas absolutamente normales que no tienen nada de extremista y que o sea, en tanto en cuanto asumimos que estamos en una crisis de intermediarios, estamos en una crisis de la democracia. No existe una cosa sin la otra. Por lo tanto, Sánchez, que evidentemente es un actor y es un instigador de la crisis de intermediarios, es decir, cuando rompe la credibilidad del CIS, cuando rompe la credibilidad de los expertos, cuando compra a todos los académicos que se puede comprar para ponerlos un poco a su servicio, al servicio de esa especie de creación de discurso, ¿no? Cuando está constantemente ocupando el espacio de no, es que yo soy la ciencia y por lo tanto quien se opone a mí es la anticiencia, ¿no? Cuando hace eso, está acelerando las condiciones de contexto de una crisis que no deja de ser la crisis de la democracia. Cada vez más vais a ver cómo hay personas absolutamente normales, funcionales, muy lejos de cualquier tipo de extremismo, que de alguna manera en su sentido común, o sea, esto es algo nuevo para mí. O sea, si tenéis conversaciones con amigos, veréis que hay personas que dan por, bueno, esto, o sea, la democracia sigue como elemento tendencial de la convivencia, pero no sabemos explicar muy bien en qué consiste. O sea, todos creen saber que, bueno, pues nos movemos un poco en el paradigma democrático, pero tampoco saben muy bien de qué va esto hoy. Si hay elementos que han mutado o han desaparecido, ¿no? Y es un elemento que cada vez, como os decía antes, tendencialmente, ¿no? Lo vas viendo aparecer como aparecéis vosotros en la caja de comentarios. Cada vez ese subtexto, ¿no? De ¿en qué cojones estamos? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es la democracia liberal de 1981? O sea, ¿en qué momento nos estamos moviendo? No porque no porque yo tenga la pretensión de tener una teoría sobre ello, sino sobre el hecho de decir, oye, un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria es un gobierno. ¿Es así como vamos a gobernar a partir de ahora? ¿Es así como la izquierda pretende gobernar a partir de ahora? Subiéndose a un taburete a decir, ya está, estoy ocupando el gobierno, ¿no? Voy a subir pensiones, voy a subir salarios de funcionarios y voy a intentar instrumentalizar el Estado para lesionar las posibilidades de competición de los territorios que no sean Cataluña y País Vasco. Y ese es mi proyecto. O sea, ¿contra qué se revela la izquierda a día de hoy? Es que, de verdad que no lo entiendo. O sea, es una especie de guerra civil permanente contra tu vecino. Eso es lo mejor que te puede... ¿Qué pasa aquí? Esto es un patio de colegio. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdonar. ¿Hay algo? ¿Está todo bien? ¿Vale? ¿Está todo bien? Sí, ¿no? Está todo bien, ¿no? Digo que me dice uno, hay un zagal confundido buscando su colegio en tu chat. Eso no lo acabo de entender, pero bueno, da igual. Si pasa algo, me decís, ¿vale? Pedro, ¿no crees que esta debacle democrática se ha debido a la destrucción del pensamiento crítico? Lo único que veo es que han logrado que odiemos hasta las cosas más hermosas de nuestra sociedad. A ver, yo, por comentaros un poco, o sea, para mí, como creo que todos estamos contaminados por ese declive de la confianza en los intermediarios, es decir, yo también. Yo no creo que haya, o sea, no estoy en el camino a Oz siguiendo un sendero de baldosas amarillas que nos va a llevar a un mañana glorioso. No tengo esa visión. Sí creo que lo que yo modestamente puedo hacer y que resuena en aquello en lo que creo es intentar defender la idea de bien que encuentro en la familia. Y a partir de ahí más o menos me detengo. ¿Vale? Más o menos es ahí donde me muevo. Entonces, yo no tengo
O sea, no tengo una teoría sobre qué hay que hacer, ni una tesis sobre... Lo que sé es que hay fundamentales evidentes del sistema democrático liberal que están lesionados y que están lesionados más allá de Sánchez. Que Sánchez evidentemente ha sido un instigador de muchos de estos elementos, pero por ejemplo la desconfianza generalizada sobre la universidad es un elemento evidente. O sea, la idea de qué es la universidad hoy, es decir, si la universidad es un elemento faccionalista de la realidad, voy a intentar ejemplificarlo con esto, ¿no? O sea, Miguel Lorente. Si hacen el ejercicio de buscar en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, el síndrome de alienación parental que dicen que Juana Rivas ha llevado a cabo con sus hijos, comprobarán que no existe, ¿no? Este es Miguel Lorente, que es un profesor de medicina legal en la Universidad de Granada, ¿no? Médico forense. O sea, se supone que es la definición de experto. Bueno, pues Miguel Lorente se une al equipo de Juana Rivas como experto en violencia de género. El que fuera delegado de gobierno en esta materia actuará como perito en el juicio sobre la patria potestad de los hijos que se celebra en Italia, ¿no? La refundación del machismo, ¿no? Claro, Miguel Lorente ahí está haciendo un trabajo de spin, doctor, de comunicación estratégica de libro. Pero claro, lo raro es que lo hace sobre una materia en la que él acredita ser experto. Claro, si la sociedad, para construir su criterio sobre la realidad, tiene que mirar a este tipo de intermediarios o expertos, está jodida, ¿no? Esto es un experto, ¿no? Esto debería ser un experto, ¿no? O sea, la realidad objetiva es que Juana Rivas está condenada por sentencia firme por el Tribunal Supremo en un proceso de contraste con acusación y defensa, y vuelvo a hacer pedir en sentencia firme por secuestro de niños. Por secuestro de niños. Es decir, es una delincuente condenada por secuestro de niños que está volviendo a cometer un delito. El mismo delito por el que la indultaron. Los expertos, la academia, los profesores universitarios de las universidades, lo que salen es a decir, bueno, si Arcuri es un maltratador o no, eso, y si existe el síndrome de alienación parental o no, ¿no? Y tú dices, joder, este experto me está proyectando una visión de la realidad que impide que siquiera conozca la dimensión básica de lo que ha pasado, que es, oiga, esta señora está condenada por secuestro de niños. Y Miguel Lorente dice, busquen ustedes en el DSM-5 a ver si encuentran el síndrome de alienación parental. No, pero Juana Rivas está condenada por secuestro de niños y es reincidente, Miguel. Y el otro día, a ver qué dice la ONU. ¿Pero cómo que a ver qué dice la ONU? Que es una delincuente condenada, reincidente, que ha secuestrado niños, que está condenada en firme, que tuvo que ser indultada para que no entrase a prisión. ¿Cómo que a ver qué dice la ONU sobre el síndrome? Pero ¿y a mí qué más me da lo que diga la ONU? ¿No? Claro, esa manera de opinar sobre la realidad solo se puede dar mediante la abstracción. O sea, solo se puede opinar de esa manera si te mueves en un campo de abstracción supuestamente teórica, donde la realidad no se configura por la acción robusta. Es decir, la realidad no se configura mediante estos elementos. Oye, ¿cuántas leyes han salido? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué elementos objetivos tenemos para juzgar la realidad? Sino que la realidad se construye a través del discurso. La realidad se construye a través de lo que dice que sabe Miguel Lorente. La realidad la realidad a percibir sobre Juana Rivas no viene del hecho objetivo de que Juana Rivas haya secuestrado a sus hijos y haya sido condenada en firme mediante un proceso judicial independiente, sino que viene de si Miguel Lorente te dice que hay síndrome o no de alienación parental, ¿no? Y si Miguel Lorente opina, o si Irene Montero opina si Arcuri es un maltratador o no. Sí, pero ¿por qué Irene Montero opine que Arcuri es un maltratador? A mí, o sea, digo, ¿por qué debe ser un elemento con el cual construimos la realidad? No, es que, todas las investigaciones que ha habido sobre Arcuri no han detectado maltrato. No, es que fíjate lo que dice la ONU. Y entonces la pregunta, el reenmarcado de la pregunta es ¿cómo se hace esto? Es, a ver, imaginamos, ¿no? Imaginaros que ¿cómo se hace un enmarcado? Pues
se te lleva a un debate y se te dice, a ver, ¿deben los hijos de un posible maltratador estar a su cuidado? Eso es un enmarcado. A ver, ¿existe o no existe el síndrome de alienación parental? Que entre Miguel Lorente y opine. Sí, pero es que la realidad objetiva es que Juana Rivas secuestró a sus hijos. La realidad objetiva no es si... O sea, el debate, o el enmarcado del debate no es si Arcuri es un maltratador o no. Es la delincuente condenada por sentencia firme es Juana Rivas. ¿Debe Juana Rivas mantener el cuidado de sus hijos? Ese es el debate. Es más, si es reincidente y tenemos evidencia de que está volviendo a hacer lo mismo, o sea, el enmarcado y el espineo de los debates acaba provocando situaciones en donde se asume por defecto que quienes fijan las condiciones de la conversación, por ejemplo, no tienen intereses. Si hacen el ejercicio... Pero, oiga, este señor fue delegado de gobierno en esta materia, es el delegado de gobierno de violencia de género. ¿Está funcionando? ¿Puede ser que tengamos un problema con los juzgados de violencia de género? Salvo que yo me equivoque, si nos atenemos a los hechos objetivos, no existe un supuesto debate en el caso de Juana Rivas. O sea, no hay tal debate, no hay dos posiciones. En la sociedad española no existen dos posiciones sobre el caso de Juana Rivas. Hay una persona que es una delincuente, que ha secuestrado niños y que en base a la misma narrativa de ruido que nos hemos encontrado, por ejemplo, que evita la rendición de cuentas del actual gobierno, permite que ella no rinda cuentas por lo que ha pasado. Y no rinde... O sea, ese déficit de rendición de cuentas sobre la realidad es un elemento muy problemático a la hora de dialogar sobre la realidad. Porque no compartimos ni siquiera la visión sobre los hechos objetivos. Quiero decir, Juana Rivas es una delincuente condenada por el Tribunal Supremo por sentencia firme. Por lo tanto, a partir de ese momento, de mejor o peor manera, debería haberse producido un cambio de posición. Pero si ni siquiera después de eso se produce un cambio de posición sobre el hecho de decir, oye, tío, ¿qué estás defendiendo? O sea, exactamente qué estás defendiendo. Digo, pero ¿sabes lo que estás defendiendo? O sea, Miguel Lorente ¿sabe lo que está defendiendo? O sea, ¿qué es lo que estás defendiendo exactamente en Juana Rivas ahora mismo? Que hay un complot judicial, que hay una justicia, o sea, exactamente ¿cuál es el elemento a defender político en esta cuestión? Sí, bueno, o sea, tú te puedes aferrar, pero ¿a qué te estás aferrando ahora mismo? Es que, ¿cuál es el elemento que estás defendiendo políticamente en Juana Rivas a día de hoy? Digo, porque no hay nada ahí. O sea, Juana Rivas es una delincuente secuestradora de niños condenada por sentencia firme por el Tribunal Supremo y ahora la han imputado otra vez por secuestro de niños y la van a volver a condenar y espero que entre en la cárcel. Pero es que no hay ni gente ahí. O sea, no, la gente está con Ibai y con la velada. O sea, no hay ni gente mirando. Entonces, otra noticia de la Razón de hoy, de Javier Portillo, que explica un poco la situación del PSOE como organización política en su relación con Moncloa. ¿Vale? Moncloa entendido como presidencia de gobierno. Sabéis que dentro del entorno del presidente del gobierno hay un jueguecito, ¿no? De toda la corrupción, todos los elementos que estamos viendo de Ábalos, Santos y compañía son elementos que vienen del PSOE. Pero el gobierno es otra cosa. Claro, es cómico porque Ábalos y Santos son el gobierno. O sea, es decir, Ábalos y Santos y Chivite y Concha Andreu y Francina Armengol y Ángel Víctor Torres son el gobierno. Con lo cual, es otro de esos juegos narrativos de discurso donde dices, esto es el gobierno, yo no tengo nada que ver con el PSOE. Y entonces hay redacciones. He subrayado aquí con el boli, porque hay frases verdaderamente cósmicas de cerebro cósmico, donde poco más o menos lo que se viene a decir es, después de la destitución de Paco Salazar, el PSOE no tiene interlocución dentro de Semillas, dentro de Moncloa, ¿no? Paco Salazar era
el tercero, sabéis que estaba Santos, Ábalos y Paco Salazar, que eran PSOE real shit, ¿no? Y ahora resulta que pues, se supone que Moncloa es un elemento independiente que no tiene nada que ver con el PSOE, ¿no? Y entonces es divertido porque, claro, cuando empiezas a bajar en el artículo, el presidente de gobierno confiaba en el trabajo. Bueno, aquí ya sabéis que todo esto se hace con fuentes que son los que normalmente están allí, o sea, no suele ser Iván Redondo, tal, no, es que Iván Redondo, Salazar se encargaba del análisis y Redondo hacía el marketing. Bueno, estas cosas siempre son cosas que se dicen entre ellos, ¿no? Y entonces es bonito esto, ¿no? Lo cierto es que el círculo directo del presidente del gobierno ahora mismo está integrado por académicos, en su mayoría expertos en ciencia política, sociología y economía, sin ascendencia alguna dentro del partido más allá de cierta afinidad ideológica. Estos son los Internet Explorer. Para los que no lo sepáis, pues había como dos ramas dentro de Semillas Moncloa. Uno eran los que venían del PSOE Real Shit, los de Salazar y compañía. Y luego estaban los otros que eran los de Diego Rubio, el Instituto de Empresa, Begoña, Manolo Muñiz, toda esta gente, ¿no? Que es un poco es verdad que son la definición de cortesanos desideologizados. Digo, esta gente no tiene tampoco lealtades muy duras hacia nada, ¿no? Con lo cual, o sea, entiendo el artículo hace una descripción más o menos razonable de lo que ha acabado venciendo dentro de la influencia de la oficina del presidente, ¿no? No voy a decir cómo suelen acabar estas cosas, pero bueno. El primer nivel está integrado por Diego Rubio, Judith, Pepe, Emma Parisi, Ángel Alonso y tal, ¿no? Ahora, tanto las fricciones internas del PSOE como sus vicios provocan desidia en el grupo de colaboradores más estrecho del presidente. O sea, hay desidia. Como bromea una fuente, el único hilo directo entre el jefe del Ejecutivo y el secretario general del PSOE es él, ¿no? Que es la misma persona. Si bien es cierto, dice, bueno, si bien es cierto, o sea, bajo esa ficción, o sea, es absolutamente ridículo. O sea, a día de hoy, Óscar López, María Jesús Montero, Pilar Alegría, y no me acuerdo cuál y la otra, y Diana Morán, son ministros y candidatos del gobierno, perdón, son ministros y candidatos del PSOE a las elecciones autonómicas. Pero, escucha, no hay ninguna vinculación. Hay un muro. Somos todos académicos. Pero no contento con eso, ¿vale? Félix Bolaños, Emma Sainz, Óscar Puente y Pilar Alegría son miembros de la ejecutiva. Pero el PSOE y presidencia no tienen nada que ver. El gobierno y el PSOE no tienen nada que ver. Es evidente. Mira, lo estoy diciendo. Somos académicos. O sea, no es que no te importe, o sea, no es que no te importe que la realidad contradiga tus palabras, es que no te importa nada. O sea, dices, entre el PSOE y el gobierno o sea, precisamente Sánchez, que aplantilla desde el gobierno el PSOE, que deja un PSOE sin autonomía ninguna, que él se convierte en el PSOE, ahora dice, no, entre el PSOE, entre el PSOE y el gobierno, no, o sea, hay cortafuegos, hay una cámara ahí de aire, espumillón y material ignífugo, y yo, aquí somos todos académicos, somos expertos, politólogos en la de subir, perdón, puede ser que seáis politólogos de los de subir salarios de funcionarios y subir las pensiones para que le estalle la subida de las pensiones al siguiente gobierno. ¿Es ese el umbral? No, porque es que nuestra preocupación son los jóvenes. ¿Y los jóvenes están mejor? ¿Peor? Es que vamos a arreglar la vivienda. ¿Está mejor? ¿Está peor? No, pero es que el PSOE y el gobierno no tienen que ver. Son dos estructuras independientes. Pero vamos, ¿cómo vas tú? ¿Cómo va? O sea, mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime que hay algún vínculo entre el PSOE y el gobierno. Te reto 2 veces. Di que una vez más, hijo puta. Y esta frase tengo que reconocer que me emocionó, tanto que la he capturado. O sea, la he capturado aquí.
En presidencia, allí, la que manda es la conciencia de servicio a los ciudadanos, mientras que los satélites de los partidos tienden, aun estando en ese círculo, a priorizar la supervivencia de la propia organización a la hora de aconsejar o resolver algún asunto. Estoy por hacer ASMR. En presidencia, Diego Rubio, Judith, Pepe, Emma y Ángel toman sus decisiones basándose en la conciencia del servicio a los ciudadanos, mientras que los satélites de los partidos tienden, aun estando en ese círculo, a priorizar la supervivencia de la propia organización a la hora de aconsejar o resolver algún asunto. We are the experts. ¿Puede ser esto? Yo diría, esto es un poco... Esto, o sea, puse aquí entre interrogantes, ¿IDAFE? Esta frase entre medio cursi, autocita, es de IDAFE. Esto es, o sea, esta especie ¿sabes esto que se queda cuando, o sea, cuando friegas y dejas húmeda una esponja y se produce como una sustancia así como sebosa? Es como que es de IDAFE, ¿sabes? Esta cosa medio cursi, ¿sabes? Diego Rubio y Dafe hablándose y diciéndose, di esto. Pon ahí que a nosotros, a los que estamos aquí, nos manda la conciencia del servicio de los ciudadanos. Porque el objetivo de toda la organización humana es la supervivencia, no como la de estos bandoleros, no como la banda de Curro Jiménez que tiene metida en Semillas Sánchez. Esos no son una organización humana. Esos son, ya sabes, esporas. No está cada uno a salvar su culo y... No. Son... La tribu de alegres bandoleros de Diego Rubio, eso no es una organización humana. Eso es gente al servicio. O sea, a mí me daría vergüenza hablar así de mí mismo. ¿Vale? O sea, me daría pudor. O sea, me costaría que no me entrara un puto ataque de risa. O sea, me costaría horrores mantener la risa intentando decir esto de mí mismo, ¿sabes? A Juan March, todos, una conciencia al servicio de los ciudadanos que me temeu. No oye que estén ahí por les perruques y los niveles 29 y 30. No, creen de cojones. ¿En qué? En subir las pensiones y en subir los salarios de funcionarios. Que es lo que han hecho. ¡Punto! ¿O no? La ley de vivienda que aprobó esta gente, ¿mejoró algo en el mercado de la vivienda? Nada, ¿no? Digo, pregunto, ¿ha construido un mercado? ¿Ha hecho que la gente tenga mejores condiciones de alquiler? No. Conciencia ciudadana, ¿no? Moncloa, los alegres bandoleros de Moncloa, podría yo decir, desde el estallido del caso Cerdán, que antes era el caso Koldo y antes fue el caso Ábalos y ahora ya es el caso Cerdán, ha intentado establecer un cortafuegos que lo separe lo máximo posible del partido, aunque no ha sido fácil en absoluto. Ni siquiera se puede decir que lo haya conseguido. Bien, esto. O sea, que cada día es un suplicio pese al regalo del caso Moncloa. O sea, me gusta la gradación. Han intentado establecer un cortafuegos. No ha sido fácil establecer el cortafuegos y en realidad no conseguí. O sea, en realidad no ha funcionado. Chicos, no está funcionando. Amigos, que yo os acepto el esfuerzo, La prioridad es que la mancha de la trama corrupta que protagonizan el exsecretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán, el exministro José Luis Álvarez y Koldo García, bueno, y alguno más, ¿no? Está ahí la presidenta de Adif, un alto cargo de Montero, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Chivite. Pero, digo, quizá haya algo más, ¿no? O sea, todo, ¿no? Pregunto. La mancha de la trama. Es que el problema que hay es que la posición hasta hace 30 días era que la mancha corrupta no existía y era un complot de los jueces. Por eso quizá es un poco difícil. O sea, quiero decir, si has estado a toda tralla con los alegres bandoleros diciendo lo de la bomba Lapa y que la UCO es una organización parafascista que se dedica a intentar atentar contra el presidente del gobierno, quizá, amigos míos, no lo sé. Quizá sea difícil, después de haber hecho ese enorme esfuerzo, porque, claro, si tú quieres hacer un cortafuegos, igual podías haberlo hecho antes, ¿sabes? Y entonces, cuando ya va ascendiendo la cosa, no parece que es que, en realidad, Santos Cerdá era inocente. Es que, digo, el presidente decía que era inocente. Los ministros del Consejo de Gobierno decían que Santos era inocente.
Félix Bolaños dijo que María Jesús Montero puso la mano en el fuego por Santos Cerdá. ¿No? Es que no lo sé. O sea, yo tengo que aceptar que ante tal nivel de estrategia e inteligencia, yo muchas veces declino, porque digo, es que no, o sea, entiendo que se apalancan en el hecho de que si cuela, cuela, ¿no? O sea, la teoría del cortafuegos, ¿no? No, hay una teoría del cortafuegos, pero la teoría del búnker, ¿no? Esa resistencia y tal, ¿no? Pero ¿estás resistiendo exactamente para qué? ¿Estás consiguiendo sacar algo? ¿Estás consiguiendo hacer algo? No, es que date cuenta que es que yo estoy aquí en Semillas, los expertos y politólogos, no así como en los partidos, donde solo hay gente desagradable, no como nosotros, que somos los mocinos de la peli. Nosotros aquí estamos a la conciencia de los ciudadanos. No parar. Y vamos como aviones. Por haber presidente aún no nombrado sustituto de Salazar. Bueno, todo el mundo podría pensar, ¿vale? Alguien podría pensar que los de esto... No digo que haya sido así porque yo no tengo ni idea de si ha sido así, no tengo información, ni soy periodista, ni soy estos que van como buscando información y tal, ¿no? Pero todo el mundo podría... O sea, el smoking gun, ¿sabes? O sea, el humo saliendo de la pistola diría que podríamos sospechar que los rumores sobre Guarrete Salazar, que impidieron su nombramiento y su elevación a cargo institucional, no voy a decir de quién viene, pero si me preguntas, diría... no sé si es así o no, pero si me preguntas, diría... O sea, no digo que sea así porque no tengo información ninguna y esto es rumores, ¿eh? O sea, esto es rumores. Pero si me preguntas, diría que el cese de Guarrete Salazar encaja con, no tanto con la conciencia de la ciudadanía, no encaja tanto con esto, ¿no? Ese haber guardado las conversaciones de WhatsApp, instigar la denuncia pública, provocar una filtración al diario. Puede tener ese esperar, ¿no? Esperar con la información guardada hasta que lo filtras. Tiene más que ver con, más que con esto, quizá tenga que ver con los intereses personales y ambiciones individuales de un grupo humano como este, sobre el que hay que tener cuidado, porque, o sea, son ese tipo de personas. No sé si son exactamente estos nombres, pero puede encajar que este grupo de personas, expertos, académicos, independientes, absolutamente preocupados por la conciencia de los ciudadanos, hayan sido los que hayan guardado durante años las conversaciones de Paco Salazar y entonces en un determinado momento en el que Paco Salazar puede progresar y ganar influencia dentro de Semillas o de la relación con el presidente, hayan sido ellos o alguien como ellos o gente de ese entorno el que haya filtrado lo de Salazar. ¿Puede ser? Y puede ser que sea porque esas mismas fuentes gubernamentales descartan que lo haga próximamente, aunque todo parece indicar que el círculo monclovita maniobrará para que el elegido o elegida no sea un peso pesado del aparato socialista. ¿La consigna sigue siendo separar la acción de gobierno del partido? ¿Could be? No lo sé, pero puede ser que vosotros percibáis de estas valoraciones, contextos y acciones quizá la lucha descarnada por el poder y las miserias personales de un conjunto de personas mediocres que han ascendido a situaciones de poder absolutamente inalcanzables en cualquier dimensión normal de la vida y estén a aprovechar los 30 días siguientes. Y puede ser que quizá si no sois profesores universitarios pudierais pensar que todo lo que estáis viendo que rodea al presidente en realidad son cuestiones relativas a la mediocre trayectoria profesional de académicos, de una especie de revolución de penenes que han encontrado en el ejercicio del poder una manera de satisfacer sus profundas insatisfacciones vitales. Pero eso es porque sois idiotas. Eso es porque no tenéis un PhD y no entendéis que en realidad todo esto que está pasando es al contrario de lo que pasa en los partidos políticos, donde sí que hay gente con ambiciones mediocres. En realidad, vosotros estáis viendo una cosa, pero es totalmente otra la que está pasando. Y como no sois expertos PhD
y no hacéis la sociología bien, no lo estáis entendiendo. No estáis viendo un gobierno paralizado sin acción, sino que estáis viendo una manera nueva de gobernar. No estáis viendo a un grupo reducido de personas instrumentalizar semillas para sus mediocres objetivos personales diciendo que representan la conciencia de los ciudadanos. No como los partidos. Estáis viendo real, la política virtuosa. La política de ideales. Bien, ¿no? O sea, ¿cómo medimos? Una cultura muere cuando nadie sabe en qué consiste o cuando todos creen saberlo. O sea, yo aprovecharía o me gustaría aprovechar el sanchismo para preguntarnos qué es la política, qué es la democracia a partir de ahora. Porque tengo la sensación de que estamos viendo elementos, ¿no?, absolutamente extravagantes, sobre los que, sin embargo, comunicamos absoluta normalidad. Juana Rivas, Miguel Lorente, ¿no? O sea, los expertos diciéndonos, no, a ver, busca en el DSM-5. ¿Pero cómo que busca en el DSM-5? No, es que, fíjate, yo soy académico, soy politólogo y yo te digo que yo represento la conciencia de los ciudadanos. ¿En qué libro pone eso? ¿Me puedes citar qué autor dice eso? Hay una ruptura, a ver si lo consigo explicar. Especialmente los partidos, es perpetuarse como colectivo, ¿no? Sánchez está rodeado de académicos. No, Sánchez no está rodeado de académicos. Sánchez está rodeado de gabineteros, peleando por su propia supervivencia, como dice cualquier manual de ciencia política que ha existido o existirá. Y el hecho de que se pretenda vender... O sea, es que luego mucha de esta gente o sus alegres cómplices, agenda pública, piedras de papel, o la mierda que se inventen en la Juan March para la próxima circunvalación de mierda, de intoxicación que hagan, te van a decir que es que eres tú el que está cuestionando la ciencia, ¿no? El que está cuestionando el papel de la academia. Y es como, ¿qué? ¿No eres tú el que has abierto esta puerta al subirte al frasco de decir que a Sánchez hoy... O sea, estos 5 son políticos. Luego ya, pues al que le caigan bien dirá que son buenos políticos y al que le caiga mal dirá que son politicuchos. Pero esta gente son actores políticos, punto. Como siempre han existido. Lo que es novedoso es que estos actores de segunda fila en política, que son gente a la que nadie ha votado, se arroguen contra cualquier principio de representatividad política una supuesta capacidad para decidir o hacer aquello de lo que debe ir la política. Oiga, pero perdón un segundo, ustedes son appointers del presidente, punto. Ustedes son burócratas de partido, son aparatchiks que vienen del mundo académico, del mundo de la semiacademia, o sea, de esa cosa turbia que utiliza los puestos en la academia para llegar a los gobiernos y que en realidad no es academia, sino que es simplemente faccionalismo, ¿no? Entonces, como va a llegar el profundo cuestionamiento de la academia, y ya está llegando, o sea, hay un cuestionamiento profundo de la universidad, de la academia, de los supuestos expertos. Cuando eso pase, esta misma peña y sus colegones te van a decir que es que tú cuestionas a la academia. El que ha levantado, el que ha proyectado esto como un ejercicio de faccionalismo, sois vosotros al utilizarlo como un recurso de la pelea o de la conversación pública. Quiero decir, cuando Sánchez empieza con el eje de la ciencia, no, porque fíjate, los terraplanistas, la ciencia, la medicina, no está apoyando la ciencia. No, está utilizando la ciencia y los expertos como sacos terreros de los impactos de bala que deberían imputarse a él. La ciencia ha fallado. No, la ciencia no ha fallado, has fallado tú, que has tomado una decisión. Pero al utilizar la narrativa de la ciencia, los politólogos, los expertos, no, es que fíjate, el gobierno ahora es un gobierno de técnicos, ¿no? No, ¿qué cojones va a ser un gobierno de técnicos? Es un gobierno de políticos de medio pelo, ¿no? Estos son todos actores políticos. Pero son el peor tipo de políticos. Son el político que no se presenta a las elecciones a rendir cuentas. En tanto en cuanto pones tu nombre, tú pasas a ser un actor político, ¿no? Y por lo tanto tendrás que rendir cuentas. ¿O no? ¿O qué es esto? No, es que yo estoy aquí representando la conciencia de los ciudadanos.
¿Cómo fue? Eso o sea, pero perdona, ¿qué tomadura de pelo es esa? ¿Cómo y esto de que no, es que yo aquí vengo a representar la conciencia de los ciudadanos? ¿Pero tú qué me viste, la cara de tonto o qué? Tú eres un actor político y estás jugando a política, como todos. No, pero es que yo no soy del PSOE. ¿Perdón? O sea, ¿qué teoría? O sea, ¿de qué me estás hablando? No, es que hay un cortafuegos entre el gobierno del PSOE, que somos, el gobierno técnico, el gobierno bonito, que somos nosotros, y luego el PSOE, que lleve esa cosa de Santos Cerdá y Ábalos y tal. Y dices tú, ¡ay, mi mane! ¿De verdad es una teoría sobre... ¿Eso es una teoría sobre algo? ¿Es una manera de juzgar la realidad? O sea, esto, pero perdonad, ¿esto lo habéis visto en algún gobierno de algún sitio? El gobierno de Juanma Moreno, o de Barbón, digo, por meter a alguien del PSOE, o de Paje, tiene gente dentro que dice, no, una cosa es el PSOE, el partido al que se vota y que rinde cuentas y que por lo tanto y el que pone la cara, y otra cosa soy yo, que soy el gobierno, que yo no tengo nada que ver con estos. Perdón. ¿Se habla así en algún sitio sobre algún gobierno del mundo? Diego, Judith, Pepe, Emma, Ángel, si no sois el PSOE, ¿qué cojones estáis haciendo ahí? Perdona. Diego, Judith, Pepe, Emma, Ángel, si no sois el PSOE, ¿qué legitimidad tenéis? ¿Quién sois? ¿Qué sois? Es más, ¿por qué os escuchamos? ¿Qué cojo? O sea, ¿qué os escogió? ¿Minerva? Si no sois el PSOE, tendríais que estar saliendo con el carné de identidad en la boca, ¿no? Digo. ¿O no? ¿Quién coño es? O sea, si no sois el PSOE, ¿quién coño sois? ¿Sois la conciencia de la ciudadanía, entonces? Digo, esta mierda de los jefes de gabinete, de la gente protagonista y de los gabineteros suministrando tal, esto empezó, o sea, bueno, no digo que empezase con él, pero lo aceleró mucho Iván Redondo. José Enrique Serrano fue jefe de gabinete Bueno, es que además, pero oiga, usted tiene opinión sobre la... ¿Pero quién coño es usted? Usted se presenta a las elecciones. Entonces, ¿por qué habla? ¿Pero de qué habla? O sea, ¿y usted por qué está produciendo ruido en mitad de todo esto? No, yo soy politólogo. No, usted es un político. Quiero decir, usted es un político que está queriendo utilizar su titulación para hacer política. Pero usted, evidentemente, no está opinando como demógrafo, ni como sociólogo, ni como académico. O sea, usted está jugando en la arena política, ¿vale? No, yo tengo PhD. Bueno, primero saca la plaza en la NECA y luego hablamos. Ya ves, no vayamos a tener que revisar les places de la Juan March. Porque... Arranzaluta tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales